conformó el nuevo directorio legislativo, el cual está presidido por el diputado alajuelense Rafael Ortiz del Partido Unidad Social Cristiana, esto luego de la alianza que se dio entre el PUSC, Liberación Nacional, parte del Movimiento Libertario y el bloque de legisladores cristianos. Dentro del directorio legislativo se encuentran 2 diputados liberacionistas, don Juan Marín y doña Carla Prendas, ambos ocupando las secretarías de este órgano. Pero a pesar de que muchos ven esto como un triunfo de la oposición, el presidente del PLN y el exmandatario del país, José María Figueres, considera que es un peligro para Costa Rica y asegura respetar, pero no compartir el criterio de los legisladores verdiblancos que rompieron el pacto de no integrar el directorio legislativo en estos años. Es por esta razón y otros temas de interés nacional que hoy invitamos al expresidente Figueres a estar con nosotros en RTN Revista. Muchas gracias nuevamente, señor, por acompañarnos. Buenos días, Jonathan y Laura. Muchas gracias. Y rebelión en la granja, don José María ¿Qué Figueres. fue lo que sucedió? Se rebelaron esos diputados. Usted le había hablado al presidente Luis Guillermo Solís de que el directorio debía estar presidido por el PAC. Empecemos por su primer pregunta. No, ninguna rebelión, una diferencia de opinión. Y en un partido amplio, grande, potente como es Liberación Nacional, diferencias de opiniones siempre las hemos tenido y siempre las vamos a tener. Eso es lo que me parece que nos hace todavía mucho más grandes y también nos da opciones diferentes de valorar muchos distintos argumentos. Aquí lo que sucedió, me parece a mí que se debe enmarcar dentro de lo que yo llamaría una vieja forma de hacer la política y el querer avanzar hacia lo que en el partido hemos llamado Nuevo Liberación. La semana pasada lo que vimos en el Congreso fue una serie de reuniones entre todas las fracciones en donde de lo que se hablaba es qué partido va a qué puesto en el directorio, pero nunca se habló de una agenda. Y yo pienso que eso no es acomodar las cosas como se deben hacer de una manera mucho mejor. Una agenda que, por cierto, se dice que se tiene, pero no se tiene, no la conocemos todavía y me parece que apenas la están conformando. Entonces, precisamente para evitar ese tipo de situación y porque yo pienso que tenemos que estar claros en los partidos políticos, en todos y los que participamos en política, que Costa Rica espera una manera distinta y una forma diferente de hacer política, es que el pasado 8 de abril el directorio del partido conoció de esto y acordó unánimemente hacerle una instancia respetuosa a la fracción para que votaran por ellos mismos, una papeleta liberacionista como se hizo el primer año y que a partir de esa posición como oposición, porque Costa Rica nos eligió para que fuéramos oposición, ayudáramos de una manera constructiva a que las cosas ojalá caminen mejor en el país. Don José María, ¿cuánto puede afectar la llegada de don Juan Marín y Carla Prendas en las secretarías de este órgano legislativo, las miras más allá de estos próximos 3 años de gobierno? Yo sé que es muy pronto hablar de eso, pero es algo que se da, porque Liberación está reconformándose y Liberación está con miras a reformarse, a reconformarse y a su próximo proceso electoral. ¿Cómo afecta esto? Que Liberación Nacional ahora va a ayudar a cogobernar y ya no podría excusarse del todo de si el país anda no tan bien. Yo pienso que esto hay que cogerlo como lo que es y hay que esperar y ojalá que a esta alianza de partidos que se ha hecho le vaya bien en el manejo del directorio político. En lo demás, Liberación Nacional tiene que caminar con su propia agenda. Y aquí lo importante es no pensar en la próxima elección, sino que pensar más bien en la próxima generación. En Costa Rica tenemos problemas que vienen ya de mucho tiempo, donde inclusive en gobiernos de Liberación Nacional no los hemos podido amarrar de la forma en que hubiéramos querido solucionarlos, que me parece tenemos ahora una responsabilidad de buscar resolver de una manera apropiada, con gradualidad, con tranquilidad, pero resolverlos por el fondo. Y ahí es donde me parece que una agenda como la que le propusimos al presidente Solís cuando lo visité con el jefe y la subjefa de fracción en Casa Presidencial tiene mucho sentido. La agenda que se conforme en la Asamblea Legislativa
me parece a mí que debe llevar un conjunto de proyectos que defienden los diferentes partidos, que son los proyectos de diputados, todos muy buenos, estoy seguro, pero a la par de eso debe haber una agenda estratégica de desarrollo para el país, en donde hay puntos fundamentales que tenemos que acometer. Retomando lo que decía Jonathan Villarreal, colega, ahora estaría de alguna manera, eso es lo que le han criticado, cogobernando, pero ¿por qué José María Figueres consideraba que era mejor que se quedara el directorio en manos o la presidencia del directorio en manos de gobierno? De la fracción oficialista, perdón. Primero porque yo pienso que el ponerse de acuerdo entre varios partidos sobre quién va a ocupar la presidencia, quién la vicepresidencia y quién las secretarías, sin haber definido una agenda y un programa de trabajo, no es la manera de hacer las cosas. Segundo, porque Costa Rica votó en las últimas elecciones para que Liberación Nacional fuera oposición, no cogobierno. Como gobierno eligieron al PAC, como oposición a Liberación Nacional. Y ese es el papel entonces que nos corresponde, con seriedad, con propiedad. No me parece que uno puede ser juez y parte, uno no puede ser parte de un directorio que está cogobernando y al mismo tiempo ejercer la función de oposición de control político. Y el ser oposición y el mantenernos en esa posición no significa para nada que no queramos y que no debamos contribuir a que las cosas le vayan bien al país durante estos 3 años del presidente Solís. Yo pienso que él ha hecho un esfuerzo extraordinario al arranque de su segundo año. Ha reorganizado su gabinete, pronunció un discurso que lo considero bueno y además conciliador, puso los puntos sobre las íes con respecto a reformas importantes que el país debe acometer y me parece que ahí tenemos entonces una responsabilidad. Los partidos políticos, Liberación Nacional el primero en oposición, de conformar una agenda que ponga a este país a caminar por donde debe caminar. Esa agenda estratégica debe tener un primer punto que es volver a una agenda de crecimiento nacional y de empleo. El principal problema en este país es el empleo y necesitamos un crecimiento del 8% anual para poder bajar el desempleo al 4% y crear las oportunidades de trabajo y de emprendedorismo que se necesita en este país. Como segundo punto, pienso que tenemos que ir a una agenda de controlar el gasto público, pero al mismo tiempo de mejorar la eficiencia del Estado. Eso no es fácil, siempre se ha querido hacer y nunca lo hemos logrado. Aprovechemos que el gobierno tiene una agenda que dice que quiere avanzar con cambios en el país, transformaciones importantes, y que Liberación Nacional podría ayudar a que eso fuera así, con la gradualidad del caso. Debemos ir como tercer punto a una agenda de control del gasto, en donde podamos tener legislación que, por ejemplo, nos lleve a que el ingreso corriente financie el gasto corriente y que el endeudarnos sea solamente para inversión, que le facilite al país seguir creciendo. Y finalmente, al final de eso, habrá que hablar también de impuestos. Es un contrasentido que no lo hagamos. En los últimos 2 gobiernos liberacionistas, el presidente Arias y la presidenta Chinchilla intentaron una reforma fiscal que en este país no se hace desde que este servidor de ustedes fue presidente de la República. Entonces, pretender que una cosa que 2 gobiernos liberacionistas vieron como conveniente, ahora no sea conveniente, pues es un contrasentido. Pero entonces se metió en un problema la fracción, porque no se ha metido en ningún problema. Se puso a cogobernar, de acuerdo con lo que usted está diciendo. Bueno, pues efectivamente hay ahí un directorio que cogobierna, pero eso no significa que no podamos al mismo tiempo avanzar en Liberación Nacional con una agenda de esta naturaleza. La verdad es que el acuerdo de la fracción de ir a esta situación fue un acuerdo de 9 diputados que lo favorecieron, 8 que estuvieron a favor de la posición de mantenerse muy parejo estuvo. Y votar. Sí, estuvo muy parejo. Y a mí me parece que eso es natural. Venimos en un partido político pero no le que está… caso.
Don José María, y usted es el Pero- presidente. pero eso o sea, ¿cómo no- queda el liderazgo de José María No, Figueres? queda absolutamente fuerte, fortalecido para llevar adelante las transformaciones que estamos llevando en el partido. Transformar un partido no es nada fácil. Hay una vieja manera de hacer la política en este país que viene desde hace muchos años. Yo pienso que las y los costarricenses nos están mandando mensajes todos los días a los que participamos en política que tenemos que cambiar la manera de hacer las cosas. Y cambiar la manera de hacer las cosas es ser transparentes con respecto a acuerdos, los hay, no los hay, y además ponerse de acuerdo sobre cosas muy concretas, no sobre puestos en el directorio de la Asamblea Legislativa para ir a una situación de cogobierno. Al gobierno le compete ser gobierno, a los otros partidos oposición, y desde esas dos trincheras, de manera transparente, buscar los acuerdos que nos saquen adelante en este país, en donde necesitamos rumbo claro, necesitamos acciones firmes y necesitamos volver a una agenda de crecimiento. ¿Son 4 años suficientes para que Liberación Nacional se reconforme, busque nuevamente su visión como partido? ¿Son suficientes 4 años después de 8 años de gobierno? Pues estamos trabajando muchísimo en esa dirección. Puede ser que alcancemos muchas de las reformas que queremos, puede ser que se nos queden algunas todavía por lograr. Lo importante aquí es tener el norte claro y el que Liberación Nacional vuelva a ser un partido que tenga el oído pegado al corazón del pueblo, que escuche los mensajes que nos mandan con claridad, que tenga un norte y un derrotero para este país, que tenga posición con respecto a los diferentes proyectos y que vuelva a ser el partido de centro izquierda, un partido socialdemócrata que fue en su origen. Y eso hoy se puede hacer con apertura económica, estando conectados con el mundo y con toda la modernidad que los tiempos implican. En esa reforma, ¿cuál ha sido el papel del expresidente Arias? En esa reforma del partido se ha incluido, él está incorporándose a eso, después de la elección del directorio desapareció, No, viene con más fuerza para la próxima elección. Don Oscar hasta el momento no se ha incorporado de una manera personal. Su representante en el directorio, por supuesto, ha estado muy activo en las conversaciones, en las discusiones que hemos tenido. Los expresidentes de la República pasan por etapas en donde pasan más metidos y pasan menos metidos en la vida del partido. Yo pienso que eso no es nada singular ni particular. Todos hemos pasado por eso, todos tenemos representantes en el directorio y por supuesto que don Oscar sabe que las puertas del partido están abiertas para él y para todas ¿Hubo y un todos los pulso para elegir el liberacionistas. directorio entre ustedes dos? Ninguno. Un directorio que representa a todas las diferentes corrientes que hay en Liberación y del cual me siento muy orgulloso porque por primera vez a nivel de las provincias que eligen un director o directora por provincia, tenemos 4 mujeres de 7 provincias. Eso nunca antes lo había tenido el partido y logramos la incorporación de algunos jóvenes. En el tema de la campaña, ¿qué tanto han estado ustedes ¿De revisando cuál la campaña? campaña Perdón. anterior de don Johnny Araya, que hubo bastantes gastos, que se estaban pidiendo cuentas de esto? ¿Cómo ha avanzado este tipo de análisis del directorio? Eso se ha concluido en un 100%. Hubo varios grupos de liberacionistas que el directorio anterior les pidió que por favor revisaran la forma en que se habían realizado los gastos, las inversiones de campaña. La Asamblea Nacional del partido recibió esos informes, los dio por buenos, los dio por aprobados. Ante el Tribunal Supremo de Elecciones, el Partido Liberación Nacional es el único que ha logrado que se le aprueben todas sus cuentas, todos sus gastos de una manera absoluta, al 100% de lo presentado, en tiempo récord. Ningún otro partido lo ha hecho, todavía están pegados en el tribunal. Y ya para cerrar, se metió, ¿verdad? Se metió a la elección, ¿cree usted, don José María, en esa decisión que quedó tan pareja en la fracción y que finalmente no se fue por lo que había dicho José María Figueres, sino que porque su fracción se fue por su propia agenda? Es decir, se metió la elección, el cálculo electoral, el cálculo de las elecciones municipales. No creo que se haya metido el cálculo todavía de las elecciones municipales, en eso estamos trabajando muy fuertemente. No, yo pienso que lo que ahí se metió fue, digamos, el interés de
algún compañero por figurar en el directorio político de la Asamblea. ¿Cuál? Don Juan Marín. Pues algún compañero en la fracción. Exministro de don Johnny Araya. Eso no, Perdón, del no gobierno tiene, de Laura Chinchilla, una figura muy cercana a Johnny Araya. Eso, sí, él es muy cercano, por supuesto. Pero bueno, eso no tiene importancia, no tiene relevancia. Lo importante es que aprovechemos esta coyuntura de que el gobierno quiere resetearse, quiere iniciar de nuevo en este segundo año y entremos a apoyar las cosas que se pueden apoyar. Aprovechemos estos 3 años para impulsar algunas transformaciones. Yo pienso que algunas transformaciones en este país están tan atrasadas que ningún gobierno por sí solo las saca. Necesita de una oposición con gobierno y necesita de más de 3 años para poder sacarlas con gradualidad, sin que haya shock a la sociedad ni a la economía. Ahí es donde me parece que pensar en políticas de Estado más que políticas de gobierno, pensar en ponernos de acuerdo de una manera madura, civilista, absolutamente transparente para acometer algunas de estas reformas, como las que necesitamos, por ejemplo, para mejorar los servicios en la Caja Costarricense del Seguro Social, o como las que necesitamos para volver a una agenda de competitividad. Costa Rica ha perdido 20 puntos en la escala mundial de competitividad en 20 años, estábamos en el 34, ahora somos el país número 54. Deberíamos de tener un plan nacional para que a lo largo de los próximos 10 años subamos 25 puntos en competitividad. Eso se puede hacer, pero no se puede hacer en menos de 10 años, y eso requiere entonces acuerdos nacionales con los sectores productivos del país para que podamos avanzar en esas agendas que son lindas, que ilusionan, que nos harían un país mucho mejor, con más oportunidades de las que tenemos. En eso es en lo que a mí me parece tenemos que concentrarnos, no en las posiciones del directorio de la Asamblea Legislativa. Muchas gracias a José María Muchísimas Figueres, gracias, presidente del don José Partido de María. Liberación Nacional.